Bueno, saludos muchachos, espero que todos se encuentren de la mejor forma, que sigamos acatando, ¿verdad?, todas las medidas que se nos indica tanto del gobierno como del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y a seguir cuidándonos bastante, como les recomiendo cada semana. Y también de paso les recuerdo que si tienen alguna duda o consulta o cualquier asunto que deseen comunicarme, ¿verdad? Yo estoy eh, disponible siempre que necesiten. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre la generación de los derechos en la Constitución Política de Costa Rica. Hay 3 generaciones y ya vamos a ver cuáles son o cómo se define cada una de estas generaciones. Bueno, la primera se llama derechos de primera generación y esa se define como aquellos derechos que son los civiles, los políticos e individuales y se les conoce como los derechos eh, de la libertad. Y algunos ejemplos de esta generación, de esta primera generación de derechos son el derecho a la igualdad de trato, de acceso a la educación, empleo, a la vivienda, a los derechos procesales como un juicio justo, una equidad procesal, un debido proceso, derechos de familia como el derecho a la paternidad, a la manutención de los hijos o al derecho a un nombre, por ejemplo, entre muchos otros derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos de primera generación, como les indiqué, hablamos de esos derechos de la libertad, pero generalmente están enlazados o en su mayoría lo que abarcan son derechos individuales, ¿verdad? Buscan la libertad del individuo como persona. Y aquí vemos un pequeño esquemita, ¿verdad? De esto mismo que les hablo, eh, que son los derechos civiles y políticos, como les mencioné anteriormente, y estos se relacionan con la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de conciencia y la libertad individual, ¿verdad? O sea, como les mencioné, son los derechos civiles y políticos individuales, pero generalmente se les relaciona con los derechos a la libertad, ¿verdad? Y aquí los vemos, libertad de pensamiento, o sea, que yo pueda pensar libremente, libertad de conciencia, libertad de prensa y esta libertad individual. Ahora bien, los siguientes son los derechos de la segunda generación y estos se definen como aquellos derechos de tipo colectivo, económico y cultural y se les conoce como los derechos de igualdad, por estar enfocados en la búsqueda de bienestar social más allá de lo particular únicamente, ¿verdad? Entonces, el primer gran grupo que fuimos los que vimos anteriormente, que son los de primera generación, buscan ese bienestar o esa libertad individual. Esta segunda generación son los de igualdad porque buscan un bienestar colectivo, o sea, más no solo centrado en el individuo como en el anterior, sino que ya aquí busca esa colectividad, ¿verdad? Y algunos ejemplos que podemos mencionar de esta generación de derechos está, por ejemplo, el derecho al salario justo, ¿verdad? Una cesantía, un preaviso, al derecho a la maternidad, a las vacaciones, el derecho a la huelga o al paro, ¿verdad? Entre muchos otros ejemplos. Entonces aquí ya tenemos, ¿verdad? Que ya no se basa solo en que yo individualmente tengo derecho a un salario, sino que ya vemos colectivamente, por ejemplo, que ya hay un salario establecido, que tiene que ser un salario mínimo, ¿verdad? Que ya todas las personas tenemos derecho a tener una cesantía, a un previso en, en, en una situación como de algún despido, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese derecho al preaviso. Entonces ya no es un derecho que lo tengo yo individualmente, sino que ya son derechos que están generalizados para toda la población. Y aquí podemos ver igual un esquemita de esta generación de derechos. Como les mencionaba, son los derechos económicos y sociales y estos se relacionan, ¿verdad?, con algunos de estos ejemplos que podemos ver aquí, que son la seguridad social, o sea, a poder asistir al,
a la Caja Costarricense de Seguro Social, si alguno tiene alguna enfermedad, es seguridad social, a la protección laboral, ¿verdad? Todos estos derechos que protegen a una persona laboralmente, los servicios públicos, como sabemos, al agua, a la electricidad, todos estos derechos que tenemos todas las personas. Por ejemplo, digamos, que uno dice es que el agua me la cobran, por ponerles algún ejemplo, pero si en algún caso que alguna persona eh, por X o Y razón nos cortan el agua en la casa, se supone que la IA siempre tiene que velar porque haya alguna fuente de agua, aunque sea externa de mi casa, porque lo que cobran es el servicio para mi casa, se supone. Entonces se supone que ellos, si a mí me cortan el agua en la casa, tiene que haber un tubito afuera que vele, ¿verdad? Porque yo cuente con este recurso. Y también se relaciona con los derechos a la educación y la cultura, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, estos de segunda generación abarcan más esta colectividad y no tanto la individualidad como son los derechos de la primera generación. Ahora bien, los últimos son los derechos de la tercera generación y estos se definen como aquellos denominados de solidaridad, cooperación y de pueblos por estar enfocados hacia la búsqueda del respeto y la paz entre las naciones, ¿verdad? Y algunos ejemplos de estos derechos son la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo que permite un logro de vida digna, el patrimonio común de la humanidad, a la autonomía, o sea, la independencia económica y política, a la conformación de una identidad cultural y nacional y la paz, ¿verdad? Y entre muchos otros aspectos. Ya estos están más relacionados, ¿verdad? Como les mencionaba, la solidaridad, la cooperación entre diferentes regiones, pueblos, países, ¿verdad? Para buscar un respeto y una paz mundial. Y aquí vemos un esquemita también de esta generación, la tercera generación, y vemos, ¿verdad?, que están más relacionados a estos aspectos que vemos aquí, que es la soberanía, la protección del medio ambiente, una vida digna, un patrimonio nacional, una libertad y un desarrollo, ¿verdad? Ahora bien, para hablar un poquito más de los derechos de tipo colectivo, que están un poquito más relacionados, ¿verdad?, a los derechos de la segunda generación, eh, pero que son todos estos derechos que buscan, ¿verdad?, un bienestar común, vamos a definirlo como los derechos de tipo colectivo, ¿verdad? Y estos generalmente están relacionados estrechamente o directamente con las garantías sociales. Y en este punto es importante señalar que dichas garantías sociales hoy toman gran vigencia, ¿verdad? Todo a través de que en el mundo se ha dado la aplicación de políticas neoliberales. Y estas políticas lo que plantean es que el Estado eh, tenga menos papel o disminuya su papel y su influencia o su intervención en los problemas, ¿verdad? En la resolución de los problemas sociales. Y esto se nota, ¿verdad? A través de que cada vez hay menos garantías sociales y gran parte del trabajo queda en leyes del mercado, ¿verdad? Entonces, el Estado, a partir de las políticas neoliberales, tiene menos influencia, ¿verdad? Interviene menos, trata de involucrarse menos, ¿verdad? Y entonces ahora muchas de las normas o reglamentaciones en las cuales nos regimos están más estrechamente ligadas a normas del mercado, ¿verdad? O de cada institución o empresa, ¿verdad? Entonces, eh, hay cada vez menos intervención estatal. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que se den múltiples problemas o consecuencias, ¿verdad? A raíz de que el Estado tiene menos intervención y se dan más discriminación o, o problemas, ¿verdad? A distintos niveles. El primer gran problema o ejemplo que vamos a analizar es qué repercusiones, ¿verdad?, hay
de la falta de esta reglamentación, perdón, en los derechos colectivos en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que quiere decir, verdad? Que en el ámbito laboral hoy en día existen marcadas diferencias que se reflejan, ¿verdad?, en prácticas discriminatorias y violatorias a la ley, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? El Estado interviene menos y además, pues la reglamentación que hay vigente muchas veces no se cumple, entonces caemos en algunas de estas o en muchas de estas ejemplos que les menciono aquí, ¿verdad? Que son como por ejemplo que las mujeres más preparadas son más preparadas académicamente, pero hay mayor desempleo en, en este ámbito, o que ganan menos que un hombre por el simple hecho de ser mujer. Porque si ponemos a competir una persona, un hombre con una mujer, con los mismos, que tienen los mismos estudios y la misma preparación y los mismos años laborales, pero hay estudios que demuestran que por el simple hecho de ser mujer se les da menos trabajo, se contratan más a hombres, o si se les da trabajo, se les paga menos. Algunos otros ejemplos, ¿verdad? En el ámbito laboral, ¿verdad? De estas prácticas discriminatorias o que violan la ley, está también las denuncias por acoso sexual, los despidos por maternidad, ¿verdad? Que se supone que no se puede despedir a una mujer en estado de gestación, la discriminación laboral a los extranjeros, ¿verdad? Que este es un aspecto que no solo se ve en la sociedad, ¿verdad? La discriminación hacia los extranjeros, sino que también se ve en el ámbito laboral con menores salarios, con no se les ofrece seguro social o todas estas garantías sociales, ¿verdad? Que son muy importantes y que el Estado debería velar por el cumplimiento de las mismas. Otros ejemplos, ¿verdad? También es la discriminación laboral a las personas por el hecho de ser homosexuales, o jornadas laborales que exceden, ¿verdad? O que sobrepasan lo estipulado en el Código de Trabajo. Entonces, estos son algunos ejemplos de todas estas prácticas discriminatorias que, a pesar de que hay una reglamentación o una normativa que está regulada por la Constitución y por diferentes códigos, como por ejemplo el Código de Trabajo, actualmente todavía se siguen violentando, se siguen dando prácticas discriminatorias que contradicen, ¿verdad? O que violentan todo lo que está normado y que pues lamentablemente muchas veces ya nos hemos acostumbrado a que esté permitido, ¿verdad? Y que ya pues no hacemos nada para evitarlo o para disminuirlo. Y el otro gran ámbito que es importante también señalar es en el ámbito educativo, ¿verdad? Que forma parte de estos derechos colectivos que, como les dije, en su mayoría están relacionados a los derechos de segunda generación, que son los que regulan esta colectividad. Y pues también encontramos muchísimas prácticas que contradicen lo que está normado o estipulado tanto en la Constitución como en diferentes reglamentos o normativas, como sea una violentación, por decirlo de alguna manera, al derecho en el ámbito educativo. Por ejemplo, la deserción, que son todos esos estudiantes que abandonan el curso lectivo, los altos niveles de repitencia, la falta de infraestructura, pupitres, deficientes manejos de programas de asignación de becas y el desigual acceso a las tecnologías, ¿verdad? Que ha sido uno de los elementos que más se han denotado en esta pandemia. No todos tienen el mismo acceso a un aparato tecnológico para poder facilitar su aprendizaje, ¿verdad? Todos estos son aspectos que provocan una discriminación, ¿verdad? A los estudiantes y en general en el ámbito educativo,
y que de verdad deberíamos de estar buscando soluciones más efectivas para que todas estas prácticas, ¿verdad?, se disminuyan en gran medida y que no más bien cada vez se demuestren y se evidencien más su carencia, ¿verdad?, como nos ha pasado actualmente. En vez de estar disminuyendo todas estas brechas y esta discriminación, ¿verdad?, más bien se han ido aumentando y se han ido evidenciando con mayor medida, ¿verdad? Pues todo lo que nos queda aún debiendo eh, el país con respecto al ámbito educativo, ¿verdad? Que, bien, sí, que es bien importante, ¿verdad?, mencionar que es un pilar eh, para la economía, ¿verdad? Porque entre más personas preparadas, pues habrá mejores trabajos, ¿verdad? Y un desarrollo económico diferente. Ahora bien, con respecto a esto mismo que les estoy mencionando, ¿verdad? Aquí también vemos un esquemita con respecto, ¿verdad?, a estos derechos de tipo colectivo y, ¿verdad?, como les he mencionado, como he hecho referencia o he hecho reflexión con respecto tanto al ámbito laboral como al educativo, que hay una urgencia de que las políticas públicas mejoren las condiciones tanto en educación, en el trabajo, en la atención médica y en la familia, ¿verdad? No solo bastarnos o conformarnos con la reglamentación o con las leyes que ya hay, sino que hay que enfatizar, ¿verdad? Y hacer más, lograr o buscar mejoras, tanto en lo que ya hay como generar nueva reglamentación o velar porque la misma se cumpla, ¿verdad? En todos estos ámbitos. ¿Para qué? Para en primer lugar disminuir la brecha social entre pobres y ricos, ¿verdad? Que suene muy feo los términos, pues es la realidad, ¿verdad? Eh, Ofrecer menos condiciones de trabajo, de medicina o de educación, lo que hace es aumentar esa brecha, ¿verdad?, social. Entonces, pues su objetivo y la urgencia de lograr mejores condiciones es disminuir esta brecha y también lograr una sociedad más justa y más solidaria. Y por último, ¿verdad?, vamos a hacer un, un repaso de, los derechos, de las generaciones de derechos humanos en el país que vimos en esta clase, ¿verdad? Los primeros son los derechos de primera generación. Los mismos están relacionados, como les mencioné, recuerden, a la libertad individual generalmente. Lo que vemos es, la importancia es el individuo, ¿verdad? Entonces es la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad individual, y estos están relacionados a derechos civiles, políticos e individuales. Los derechos de la segunda generación eh, están relacionados, ¿verdad?, más a la colectividad, como les he mencionado, y son estos derechos de la seguridad social, la educación, el derecho a la educación y cultura, el derecho a los servicios públicos, a la protección laboral, y como les dije, están relacionados, ¿verdad?, a la colectividad, a la economía y a lo cultural. Y por último, los derechos de la tercera generación, que están relacionados, ¿verdad?, a la soberanía, a la libertad, al desarrollo, a la protección del medio ambiente, a una vida digna, al patrimonio nacional, y estos están relacionados a los pueblos y a la solidaridad, perdón, ¿verdad?, buscar este bienestar no solo individual o colectivo, como vemos en la primera, en la segunda generación, sino ya este bienestar más generalizado, más a nivel mundial, entre regiones, entre pueblos, entre países, para lograr un bienestar mundial, ¿verdad? Y esto es todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro. Igual ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, nada más me escriben y yo con mucho gusto estoy para ayudarles.